Preguntas hasta ahí. Nada más que leer el arranque, sí, bueno, explíquenme ustedes qué son los lisosomas. Esas tienen enzimas que activan la pH. Todo lo que siempre alegra. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en la diapositiva? En la diapositiva usted está observando un macrófago fagocitando a una bacteria. El macrófago es todo lo que usted ve en amarillo y las bacterias son las que usted observa de color verde. ¿Por qué estamos viendo fagocitosis? Porque el macrófago contiene una gran cantidad de lisosomas en su interior, los cuales son necesarios para romper completamente la estructura bacteriana y poder hacer presentación de antígeno a los linfocitos a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso están viendo esta imagen. Es una excusa para estudiar a los lisosomas. Siguiente. ¿Qué son los lisosomas? Entonces los lisosomas no va a ver. Bien. Eso es que está soltero. No digo lo otro porque después te sabotea. Ok, los lisosomas son organelos membranosos. Por eso les decía, el interior de la célula está constituido por una serie de espacios delimitados por membranas, cada uno con unas características estructurales diferentes. Por eso les mandé a hacer una pregunta de taller, cómo es estructuralmente cada organelo y qué función cumple cada uno de esos elementos estructurales. Como quiera que sea, la característica más importante de los lisosomas es que él en su interior contiene una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. ¿Qué es hidrolizar? Cortar una molécula en dos. No. Sí, pero no. No, eso es glicólisis. Romperla con agua. El término hidrólisis se refiere al hecho que utilizas una molécula de agua para romper un enlace entre un gran polímero o al interior de un gran polímero. Por eso, el segundo ítem, los lisosomas se encargan de degradar polímeros biológicos. Es su única función. Todo lo que sea de naturaleza biológica tiene que pasar por el lisosoma para poder ser degradado y obtener los monómeros que lo constituyen. Me explico, si entra una gran cantidad de polisacáridos, él descompondrá esa gran cadena y liberará monosacáridos. Si entra una gran proteína, él degradará y liberará los aminoácidos. Como quiera que sea, la degradación dependerá de las enzimas. Y si ustedes en algún momento han aprendido algo sobre enzimas, saben que las enzimas son muy específicas. Ellas degradan sustratos concretos, sustratos específicos. Lo que hace que se llame al lisosoma con la analogía de que se constituyen en el sistema digestivo de la célula, pero no deben entenderlo así. Porque la analogía parte del hecho de que como utiliza enzimas hidrolíticas y ellas trabajan a pHs ácidos, lo que hacen es tratar de equiparar el lisosoma como si fuera el estómago, y no es tal la cosa. Pero sí hay una actividad degradativa, ¿ok? Eso es importante aclararlo. ¿Dónde son abundantes los lisosomas? Veíamos entonces en la imagen del macrófago. Son abundantes en células del sistema inmune, sobre todo aquellos que realizan fagocitosis y que esa fagocitosis tiene por finalidad degradar invasores, ¿ok?
Siguiente. Función, degradación. ¿Degradación de qué? De todo polímero biológico que venga del exterior de la célula o también polímeros biológicos de material celular que ya está viejo y que hay que renovar. Por ejemplo, una mitocondria que ya esté vieja, hay que degradarla y recuperar todos sus componentes. Solo para poner un ejemplo. O sea, él degrada las moléculas que necesitan la apoptosis. Hidrolasas que utilizan, como bien decía, ¿cuál es tu apellido? Vergara, que utiliza una molécula de agua para romper grandes polímeros y ácidas porque necesita que al interior del organelo disminuya el pH para que ellas puedan cumplir su función. Ojo con lo que estoy diciendo. Eso implica que cuando el lisosoma se forma en su interior no hay un pH ácido. El pH ácido se tiene que alcanzar justo en el momento adecuado para iniciar la actividad degradativa. De lo contrario, las enzimas van a estar en forma decimógena, ahí quietecitas, inactivas. Hay alrededor de más de 50 enzimas diferentes en el interior de cada lisosoma. Todas están ahí esperando a ver con quién interactuar. Y es tan vital la existencia de estas enzimas y la codificación genética de ellas que si hay defectos en las secuencias que codifican estas enzimas, se generan problemas en el funcionamiento del lisosoma y se contribuye a la aparición de algunas enfermedades de tipo metabólico, sobre todo enfermedades de depósito lisosómico. En esta diapositiva es la foto de un libro donde ustedes pueden ver del lado izquierdo el nombre de la enzima y de este lado a sus derechas el nombre del sustrato sobre el que actúa. Pero también el cuadro te agrupa las enzimas por la naturaleza de los compuestos que degradan. Mira que te habla de fosfatasas, nucleasas, proteasas, los que degradan glicosaminoglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. De todo eso hay allí al interior de un solo lisosoma. Siguiente. Entonces miremos cómo logra el lisosoma disminuir su valor de pH para lograr que se activen las enzimas y que ocurra la actividad degradativa. ¿Ya vieron pH con Alejandra? ¿Y qué es el pH? ¿Y cómo se logra que el pH suba o disminuya? Levanten la mano, hombre. Con pH. Por medio de la sustancia. Oye, no había una silla. ¿Cómo se aumenta el pH o se disminuye el pH de una zona? La concentración ¿La concentración de quién? ¿De qué? Iones. De protones. ¿Cuáles iones? De protones. De protones. ¿Y protones en qué forma? Hidrógeno. En forma de hidrógeno. De iones de hidrógeno. A mayor concentración de hidrógeno tendré un pH ácido o un pH básico. Y a menor concentración, alcalino. Me gusta más como suena.
básico. Es pH básico, alcalino. Empezando porque es mejor alcalino, porque ustedes tienen que aprender sobre acidosis y alcalosis. En medicina interna trabajan eso, acidosis y alcalosis, tanto respiratoria como metabólica. Entonces básico, no se dice acidosis, se dice alcalosis. Pero bueno. Entonces, si yo quiero disminuir el pH del interior de un lisosoma, lo que tengo que hacer es introducir en la luz del organelo una gran cantidad de iones de hidrógeno. Y si ustedes son bien curiosos, sabrán que lograr eso implica ir en contra de un gradiente de concentración. Por tanto, tengo que utilizar una proteína transportadora que funcione como una bomba, que consuma ATP para introducir iones de hidrógeno en contra del gradiente de concentración. Transporte a través de la membrana, señores. Entonces, lo que están viendo en el esquema es una plastilina y palitos de paleta diciéndoles a ustedes: niños, así se meten los hidrógenos. Sí, porque si no se les ocurría de alguna forma. Entonces, esto es una bomba. ¿Sabías tú que el ser docente implica eso? Implica inventarte 80.000 formas de hacerle entender al pobre pelado maluco que les das clases que entiendan lo que tú estás diciendo. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es, en el citosol hay un pH, que obviamente ese pH estará regido por la cantidad de sustancias disueltas o que hacen parte del citosol, además de la cantidad de iones de hidrógeno presentes en él. Y lo que hace la bomba de protones que tiene en su membrana el lisosoma es que cuando se fusiona, es decir, las proteínas de superficie del lisosoma, de las cuales ustedes hicieron el taller, reciben la señal de fusión con un endosoma, enseguida activan a la bomba de protones y ella empieza a impulsar iones de hidrógeno al interior del lisosoma, lo que hace que el pH caiga, volviéndose el interior ácido y activando todas las enzimas. Le puse dos dibujitos de dos libros diferentes. Creo que uno es Carr y creo que el otro es Cooper. Sí, eso lo sospeché. ¿Cuál es Carl? Siguiente. Lo sospeché de un principio. Tenemos entonces cómo se forman los lisosomas. Ya habíamos dicho cuando vimos el aparato de Golgi que a partir de él se formaban los lisosomas. Y les había dicho que cuando un lisosoma se forma no está activo. Él enseguida no debe tener activadas las enzimas. Las enzimas deben activarse en el momento en que se fusiona con un fagosoma o un endosoma. Entonces, a esos lisosomas que se forman de Golgi que no están haciendo ninguna actividad degradativa, se les denomina lisosomas primarios. Mientras que cuando ese lisosoma primario se fusiona con un endosoma, un fagosoma, un pinocitoma o un autofagosoma, se convierte en un lisosoma secundario. Y entonces ya en ese lisosoma secundario, las bombas de protones se han activado, se ha disminuido el pH y las enzimas empiezan a realizar su actividad degradativa. Bien, esto es otro esquema más elemental y más simplificado. Tenemos a Golgi, se forma el lisosoma primario, encontró un fagosoma con una bacteria y se convierte en un lisosoma secundario, en el que va a ocurrir la degradación. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Pues la más obvia es la degradación. Pero si tenemos que ser minuciosos y decirlo de la manera más bonita y técnica posible, es lo que está ahí escrito.
el desdoblamiento por hidrólisis de sustancias que llegan a la célula. Sí, porque si están pagando una educación costosa es para que se expresen bien bonito. O pueden decir, como dice el inciso 2, la función del lisosoma es el catabolismo de nutrientes y la liberación de estos al citoplasma. Como quieran, quieren. Lo mismo. En cuanto a nivel de células fagocíticas como macrófagos y neutrófilos, la función del lisosoma es ayudar a la degradación de esos microorganismos para obtener los epítopes necesarios que deben ser presentados a las células de respuesta ¿Lo qué, profe? elaborada. Epítope. No, si no entendí. Epítopes. Lo puede leer en un libro de inmunología como epítopes o epítopes. Epítope. Siguiente. ¿Qué pasa si alguna bacteria que debería ser digerida por el lisosoma no logra ser digerida? Obviamente eso no es deseable y es lo que están viendo aquí. Ejemplos de bacterias que son capaces de evadir la degradación realizada por los lisosomas. 3 bacterias: Mycobacterium tuberculosis, Coxiella burnetii y Listeria monocytogenes. Ellas 3 causan problemas porque son capaces de evitar la degradación por parte del lisosoma. Por eso se necesita de la participación de medicamentos para controlar. El Mycobacterium tuberculosis inhibe la fusión con los lisosomas. La Coxiella burnetii también. Cuando la bacteria genera, a eso se le llama factores de virulencia. Es decir, que es capaz de sintetizar enzimas, es capaz de diseñar estructuras que evitan su destrucción, que evitan su degradación. Eso hace que tu sistema inmune tenga complicaciones en eliminarlo. Y como les decía, el Mycobacterium tiene en su superficie una proteína que impide que se fusione, es decir, él modifica la superficie del endosoma y hace que no se puedan fusionar el lisosoma y el fagosoma. Es por eso que les dije, investiguen sobre la composición del lisosoma. Pero nadie quiso hacer su tarea, pongan culpa mía. Para el caso de la Coxiella burnetii, ella simplemente, el lisosoma sí se fusiona, pero las enzimas no son capaces de degradar la superficie. Lo que hace que definitivamente produzca todas las toxinas que causan la fiebre Q. Y para el caso de la Listeria monocytogenes, que causa meningitis, la bacteria produce una fosfolipasa. ¿Y a qué le suena fosfolipasa? A fosfolípidos. ¿Y las endosomas de qué están hechos? De fosfolípidos de membrana. Entonces la fosfolipasa destruye el endosoma y escapa. Ahí tienen solo 3 ejemplos de 3 bacterias que tienen su estrategia para evadir la degradación que deben llevar a cabo los lisosomas. Bien, entonces les había dicho de que ellos, los lisosomas, participan de todos los procesos degradativos asociados a la fagocitosis, a la pinocitosis, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, la fagocitosis, y no voy a entrar en grandes detalles porque ustedes debieron haber visto endocitosis, no sé quién les dio a estas alturas qué tema, pero supongo que vieron ya endocitosis, pues una célula grande realmente incorpora en su interior una célula más pequeña. Esa es la razón de ser del macrófago y la imagen que vieron. Recuerden que el macrófago
es la maduración de un monocito. Los monocitos que vieron en el laboratorio, que eran las células más grandes del torrente sanguíneo, esos monocitos, cuando son llamados fuera o cuando hay una infección al interior del vaso sanguíneo, se convierten en macrófagos, en células fagocitadoras. Siguiente, Ortega. ¿Qué es el proceso de autofagia? ¿O a qué llamamos el proceso de autofagia? El prefijo auto significa uno mismo o lo propio. En este caso estamos hablando de la incorporación, la degradación de material propio de la célula. Y en este caso, ese material propio de la célula obedece o bien a diferentes organelos o a otro tipo de elementos que hayan podido ser dañados por una acción infecciosa. Como quiera que sea, ese organelo debe ser rodeado por una membrana, porque recuerden que el lisosoma primario no se fusiona directamente con la partícula que va a ser degradada. Él se fusiona con un endosoma. Para el caso de la autofagia, a esa gran vesícula que contiene el organelo que va a ser degradado se le denomina autofagosoma. Este se fusiona con un lisosoma primario y se logra la degradación del organelo para poder renovarlo, para poder obtener toda la materia prima y sintetizar un nuevo organelo. Y bueno, en esta diapositiva de este lado tenemos la fagocitosis y de aquel lado tenemos la autofagia. Y entonces pueden notar ustedes el ingreso de la partícula a ser degradada, el lisosoma primario, la fusión del lisosoma a ese endosoma o ese autofagosoma y la degradación final de productos que debe quedar en su interior. Hablemos entonces de enfermedades lisosómicas. Y en ese orden de ideas, devuélvete. Hablamos de enfermedades lisosómicas refiriéndonos a aquellas patologías en las que el funcionamiento de los lisosomas se ha visto comprometido. De alguna manera el almacenamiento del lisosoma se ha visto comprometido. Miren que no especifico absolutamente nada, simplemente hablo de la alteración en el funcionamiento. Y es por eso que nos encontramos inicialmente con enfermedades que se caracterizan porque el contenido enzimático del lisosoma se libera, el lisosoma se rompe. Y se rompe el lisosoma porque la partícula que está en su interior no es capaz de degradarla y es tan resistente que rompe completamente la estructura. Y es entonces donde vemos estos compuestos o estas enfermedades, sobre todo a nivel pulmonar. Las personas que trabajan en minería y que trabajan en canteras se exponen a la acumulación de partículas sólidas de asbesto o de sílice. Un problema es que no existe una enzima lisosómica que degrade ese tipo de sustancias, lo que hace que se fagocite a nivel pulmonar, que se fusione el lisosoma, pero que no haya degradación. Y al ser una estructura tan rígida, se rompe la membrana del lisosoma y se pierde completamente el contenido enzimático. Preguntaba Flaco que por qué no habría degradación. En este caso sí se empiezan a dañar las células que tienen estos compuestos de asbesto y de sílice y se van deteriorando y se van deteriorando. Son personas que cuando le hacen radiografías pulmonares empiezan a notar sombras, estructuras opacas en los pulmones debido a toda la destrucción del tejido por la liberación del contenido lisosómico.
Para el caso de la artritis reumatoide, la acumulación de células inmunológicas y que en el interior no haya un balance adecuado entre formación de hueso y destrucción de hueso hace que se almacene una gran cantidad de compuestos en el interior que definitivamente van a romper la envoltura del lisosoma y liberar los contenidos. Esa liberación de pH va degradando el hueso, va dañando materiales propios de la articulación. Por eso las personas con artritis van deformando, sobre todo en los puntos articulares. Eso es característico de todo este proceso degradativo. ¿Quién preguntó algo? La artritis se puede dar por procesos de genética. Sí, claro, hay un componente genético. En algunos casos, no en todos. Normalmente en la artritis reumatoide juvenil hay un componente genético. Por eso es que la implantación es temprana. Pero no en todos. Es que también depende del estilo de vida. El hecho de que tú tengas una condición genética que te predisponga a algo, escucha el término, te predispone, pero no es causa y efecto. Es decir, el hecho de que yo la tenga significa que me voy a enfermar. También cuenta mucho tu estilo de vida. Tú puedes demorar la implantación de la enfermedad dependiendo de los cuidados que tengas. Y esperemos que se siga cuidando lo suficiente para seguir así. Eso es lógico. Eso es apenas lógico, pero lo que tú dices es cierto. Lo que tú dices es cierto. También puedes tener la predisposición, pero no necesariamente se va a implantar en el momento que dice. Ahora, no estamos viendo enfermedades donde se liberó el contenido del lisosoma, sino que la enzima no funcionó. Y en este caso se generan enfermedades de depósito lisosómico. El producto que debía ser degradado, Martínez, el producto que debía ser degradado no se degradó porque la enzima responsable no funcionó y se genera una acumulación de ese sustrato al interior del lisosoma y esos depósitos no se degradan, se van acumulando y van deteriorando las células en las que están almacenadas. Hoy están particularmente inquietos. ¿Será que de despedida les hago un quiz? No, yo pregunto porque como se están comportando tan peculiarmente, yo también podría tener un comportamiento. Se inicia con un defecto genético. Hay una alteración genética. Un gen no codificó bien para una enzima lisosómica y todas las demás enzimas sí se produjeron normales, pero esa está normal. Cuando llega el sustrato sobre el que actúa la enzima, no hay quien lo degrade y se te va generando un problema por acumulación. Se han descrito más de 30 enfermedades de depósito lisosómico. Miren que la mayoría son hereditarias y que tienen comportamiento autosómico recesivo. Es decir, tus dos padres tendrían que ser portadores de la mutación y tú haber heredado los dos alelos recesivos, uno de cada uno, para poder desarrollar la enfermedad. Desde el punto de vista clínico tiene una sintomatología variable. ¿Por qué variable? Hombre, porque realmente el padecimiento es difícil de determinar en un primer momento. ¿Sí? Además, si la enzima no es de alta actividad, tu deterioro va a ser muy lento. Aunque hoy en día existe terapia de reemplazo enzimático. No tengo la enzima, no la producen mis lisosomas, pero soy capaz de suministrársela al paciente
y el paciente utiliza el medicamento que yo le doy y hace su proceso enzimático respectivo, evitando que se acumule el sustrato. Existe terapia de reemplazo enzimático. Normalmente esa terapia de reemplazo enzimático procede de tecnologías de ADN recombinante. Siguiente. Bueno, aquí tienen un bello cuadro de enfermedades con la deficiencia enzimática, es decir, el nombre de la enzima que está deficiente, el sustrato que no se puede degradar porque la enzima está deficiente y todas las consecuencias que implica ese almacenamiento al interior de la célula. Yo solo sé que tú vas bien ahí. Ella va mal, pero tú vas bien. Siguiente. Peroxisomas.